Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Lucero, soy psicoanalista, psicóloga graduada en la Universidad Nacional de Rosario, magíster en psicoanálisis, también en la misma casa de estudios, psicóloga clínica, docente, sostengo distintos espacios de formación para graduados, para estudiantes también. Bueno, y de paso les agradezco a todos y todas las que me acompañaron y los que me acompañaron a lo largo del año participando, ¿no?, de las distintas propuestas, talleres, cursos, seminarios. Bueno, el tema de hoy que quería compartirles, hacía mucho que no grababa ningún video, tiene que ver con un punto de discordia que vengo pensando hace un cierto tiempo, un punto de discordia que sobre todo se observa entre colegas. Me refiero a psicoanalistas sobre todo, algunos psicólogos también. Y este punto de discordia tiene que ver con una palabra bastante contundente, estridente, que es la palabra bienestar. Noto que muchos colegas se encuentran resistiendo a esa palabra, como que no quieren utilizarla. Entonces, bueno, ¿por qué no utilizar la palabra bienestar? Eso me hizo pensar varias cosas. En concreto, lo que yo me pregunto, ¿será que en sus diferentes espacios terapéuticos no ponen el bienestar en la ecuación? ¿El bienestar no entraría en la lógica de la dirección de la cura? ¿Por eso será que no quieren hablar del bienestar y prefieren hablar un poco más del malestar, del goce, de la repetición, de la pulsión de muerte, de los síntomas, de las estructuras clínicas, de las patologías? La cuestión es que a mí este punto de discordia me parece un punto muy serio. ¿Por qué motivo? Porque a partir de nuestras concepciones teóricas y clínicas se desprenden consecuencias, se desprenden determinadas prácticas. Entonces, bueno, hoy preparé, ¿no?, algunas cosas para compartirles. Como primera medida, ya se sabe, ¿no?, que el psicoanalista trabaja permanentemente con el malestar. Lo que me resulta interesante es pensar en esta otra vertiente de un análisis. ¿Trabaja con el malestar para qué? O sea, ¿a qué apunta verdaderamente? Y ahí viene esto otro, ¿no?, que yo quería plantearles. A mi modo de ver, se ha malinterpretado la letra freudiana y la letra lacaniana. Como ejemplo de las malas interpretaciones de la letra freudiana, hoy les comparto esta frase tan conocida de Freud, que la van a encontrar en El malestar en la cultura, en donde Freud decía: la felicidad no está en los planes de la creación. Bueno, con una lectura un poco más atenta y más interrogativa, uno descubre que si no es en el mismo párrafo, es en la siguiente página. Freud mismo aclara que está hablando de la felicidad pensada como un absoluto sin fisuras, es decir, lo que no está en el plan de la humanidad es poder tener o acceder a una felicidad que anule de manera absoluta y eterna todo malestar y todo sufrimiento. Sin embargo, el mismo Freud dice que hay otra clase de bienestar, felicidad accesible, diría Lacan al ser hablante, y esta otra felicidad tiene que ver con lo posible. Me parece una categoría muy interesante para repensar lo posible, ¿no? Porque si hay algo que hace un psicoanalista es trabajar permanentemente con esas dos categorías, lo imposible y lo posible. ¿De qué manera es que alguien X deja de sufrir demasiado? Concentrándose en lo posible. El sufrimiento tiene que ver con lo imposible. Uno sufre
básicamente porque queda enganchado o enganchada a situaciones imposibles. Imposibles de soportar, imposibles de elaborar, imposibles de imaginar, imposibles de pensar. Entonces, uno queda enganchado a veces a esas situaciones y pierde de vista lo posible. Entonces, sinceramente, a mí me causa bastante espanto a veces escuchar o leer a algunos psicoanalistas que omiten, ¿no?, esta cuestión del bienestar, porque digamos que si hablamos de un espacio terapéutico, sea psicoanalítico o no, el bienestar está ocupando un lugar protagónico. Si nosotros no concebimos que en definitiva el psicoanálisis también es una propuesta que apunta al bienestar de las personas, entonces, ¿qué sería lo que estamos haciendo? ¿No? Me parece que es una pregunta válida. Bueno, entonces el psicoanalista trabaja con el malestar, ¿para qué? Para transformarlo en bienestar. ¿Qué es lo que diferencia el discurso analítico de otras posibles propuestas acerca del bienestar? La singularidad con la cual trabaja. El psicoanálisis representa para mí un camino que permite acceder a un bienestar que sea a medida. Un bienestar que no es sin cierto margen de malestar. La diferencia es que el malestar se vuelve un poco más soportable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona aprende, digamos, de alguna manera a elegir el bienestar por encima del malestar. Esto digo en relación a lo que decía hace un momento del enganche, de quedarse enganchado al sufrimiento. Cuando uno se desengancha del sufrimiento, no es porque lo hace a conciencia, decir, ay, bueno, no voy a pensar más en eso, o bueno, ya está, ya pasó, ya fue, voy a soltar. No es para nada simple, no es para nada simple. Es más, la manera de desengancharse del sufrimiento en demasía no es abordar de manera directa el sufrimiento, sino enfocarse en lo posible, enfocarse en el bienestar. Y de esa manera, sin darse cuenta, es que uno empieza a darle muchísimo más protagonismo y muchísimo más lugar al propio bienestar. Repito que se trata de un bienestar que cada quien tiene que inventar y reinventar día a día. Y esa es la felicidad posible al ser hablante. Otra de las frases, como ejemplo de una mala lectura de Jacques Lacan, es esta que aparece en La dirección de la cura y los principios de su poder, en donde Lacan afirma que el analista no debe querer el bien de su paciente. Y ahí hay que tener muy claro a qué se refiere Lacan con el bien. Lacan se refiere a una categoría filosófica que nos remite inmediatamente a criterios morales, a criterios adaptativos, a criterios impuestos, autoritarios. Entonces acá me parece que eso fue lo que pasó. Yo llamo una mala lectura a una lectura cercenada, fragmentada.